bienvenidos a todos en este espacio que nosotros creamos para poder entablar una discusión filosófica. Con nosotros tenemos a un invitado especial y que estimamos mucho, el profesor Lugo. Y bueno, prácticamente ahorita vamos a tratar un tema sobre política, que es prácticamente lo que más nos interesa y nos atañe a todos. Y sobre todo pensamos que es bastante fundamental el tenerlo bien presente y sobre todo tratar de expandir nuestras fronteras de pensamiento. Entonces, bueno, le damos ahora sí que una cordial bienvenida también al profesor y pues esperamos que esto sea un buen momento para que todos aprendamos y podamos desarrollarnos humanamente. Entonces, bueno, profesor, si nos puede decir cuál ha sido a grandes rasgos su trayectoria en esto que es la filosofía y cuáles son quizá los autores que a usted más le interesan y por qué es que le interesan. Así que, bueno, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, pues le agradezco infinitamente al comité organizador que hayan abierto este espacio de diálogo, de reflexión, de análisis, de intercambio de puntos de vista. Creo que es una oportunidad privilegiada y es una oportunidad que nos hace falta, ¿no? Estamos pasando por momentos críticos, tanto en el país como en relación a las humanidades, y creo que es imperativo que reflexionemos, que analicemos, que comentemos, que contrastemos puntos de vista con respecto a una serie de cuestiones que sin lugar a duda como comunidad nos involucran, nos interesan y nos importan. Diré en relación única y exclusivamente a mi formación, que mi formación ha sido muy consecuente. Creo que ahora es una modalidad muy interesante que mucha gente hace una licenciatura en filosofía, después una maestría en psicología y termina haciendo un doctorado en economía, por ejemplo. Sí. O sea, parece que esto ya lo vemos de manera más natural y más común, ¿no? Sí. O viceversa, muchos empiezan por estudiar psicología y terminan después en el campo de la filosofía. En mi caso particular, tanto la licenciatura como la maestría, como ahorita, bueno, ustedes saben que he estado metido en la cuestión del doctorado, ha sido dentro del campo y dentro del terreno de la filosofía. Y paulatinamente me fui orientando de manera muy particular al campo de la filosofía política. Los estudios que realicé, los realicé en la UNAM, tanto los de licenciatura como los de maestría, como los estudios que tengo ahorita de doctorado, pues han sido precisamente en la UNAM. Pero evidentemente sería muy ingrato si no mencionara a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque si bien de ahí realicé mis estudios, pues la mayor parte de mi trabajo profesional, y esto también es muy importante porque uno aprende dando clases, la he realizado precisamente en la Benemérita Universidad, en el Colegio de Filosofía, donde he podido abordar diferentes autores, donde he podido entablar un diálogo no solo con compañeros, con colegas, sino también lo he podido entablar con los estudiantes en los cursos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que siempre las preguntas, los comentarios, las críticas que uno pueda recibir de los estudiantes son valiosísimas. ¿Por qué? Porque nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, nos hacen replantear muchas de las cosas. A veces uno no lo dice, pero a veces una pregunta que te plantea un estudiante, de pronto uno se da cuenta que no la había ni siquiera pensado, o que en realidad no tiene la respuesta tan clara. Y evidentemente el estar en el salón de clases te obliga a intentar dar una respuesta y repensar ese problema. Entonces creo que ha sido en ese sentido un trabajo muy enriquecedor y por eso yo me sentiría muy en deuda con estas dos instituciones, ¿no? La UNAM por un lado y la UAP por el otro lado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, en concordancia con lo que nos menciona el profesor, aquí lo que tratamos de hacer es simplemente expandir nuestros horizontes de pensamiento, discutir un poco y pues tratar de presentar ciertas propuestas, pero claro que no estamos diciendo que esto es definitivo, simplemente
nosotros estamos abriendo un tema sobre la mesa y claro, el público ya decidirá por su propio criterio si es que nos falta algo o si es que falta detallar algo. Y bueno, entonces con esto vamos a comenzar. Sí, igual nos gustaría decirle, profesor, que pues si lo invitamos es porque tenemos un gran afecto, porque también pensamos que ustedes de los que más afecto tienen en la comunidad del colegio de filosofía, porque sus clases son muy interesantes, son muy estimulantes para pensar y nos han permitido al menos a mí, como que plantear cuestiones que me interesaban, que me gustaría tal vez trabajar en un futuro y que creemos que usted es de los que nos ha impulsado a hacer este proyecto también, a pensar de manera diferente, a esta apropiación del espacio y toda esta crítica. Como vamos a hablar de filosofía política, quisiéramos comenzar con un tema que es de lo más reciente y que es de lo más mediático y que tal vez le preocupa no solamente a todo el país, sino a nivel global, y sería esta cuestión de las elecciones en Estados Unidos, del cual salió ganador Donald Trump. Muchísima gente lo cataloga como un loco, como un enfermo mental, como un tirano, como un ignorante, pero ¿cómo puede ser posible que alguien a quien se le cataloga así haya ganado las elecciones del país más poderoso hasta ahorita? Sí, yo creo que la respuesta es un poquito complicada y seguramente compleja, porque involucra muchos aspectos, muchos elementos que había que traer a colación. Llama la atención y evidentemente es preocupante por el tipo de discurso, ¿verdad?, que sostiene Donald Trump. Pero evidentemente yo no personalizaría esta cuestión. Más bien creo que lo que hay que analizar, por qué tantas personas, si bien podemos decir que no fue exactamente la mayoría en Estados Unidos, pero por qué tantas personas se identificaron con ese discurso, donde pareciera que Donald Trump está expresando el sentir y el parecer de muchas personas dentro de Estados Unidos. Y si nosotros nos percatamos, evidentemente este fenómeno que se está presentando en Estados Unidos, no solo se está presentando en Estados Unidos, sino se está presentando en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Francia, la derecha, la ultraderecha, de alguna manera representada por Le Pen, también tiene muchos adeptos. Y en otros lugares también pareciera que este discurso de Donald Trump con variantes pareciera que es el que de alguna manera está generando no solo controversia, sino ganando muchos adeptos. Creo que si lo planteamos desde esta perspectiva, habría que preguntarnos qué ha pasado en las últimas décadas que un discurso con esas características que hoy en día se nos antojarían como intolerantes, racistas, xenofóbicas, etcétera, etcétera, puede jalar tantas personas, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver también con la incapacidad, esta cuestión, uno de los aspectos que me parecen relevantes, la incapacidad que tuvo la izquierda precisamente para encarar y para enfrentar ciertos problemas. Si nosotros nos remontamos a décadas anteriores, pues nos vamos a dar cuenta que hubo un momento en que la izquierda llegó a tener cierta presencia en ciertos países y trató de considerarse una especie de alternativa dentro de las luchas y dentro de las resistencias políticas. Pero creo yo en lo personal, que la izquierda no estuvo a la altura de la resolución de los problemas, realmente no resolvió los problemas y no hizo propuestas precisamente convincentes. Y ahí, en los países donde la izquierda ganó, evidentemente no se hicieron cambios importantes. Entonces, siento yo que esto es una oleada, es una reacción polarizante, ¿verdad? Una regresión a posturas que podríamos considerar hasta cierto punto superadas. Entonces, parece que estamos regresando a formas arcaicas, ¿no?, de intolerancia, de racismo, decía hace rato, de xenofobia, que pensábamos que se habían superado con todos los cambios que estamos viviendo. Esto por un lado, pero también habría que mencionar muchos otros aspectos.
Habría que mencionar, por ejemplo, la crisis económica por la que está atravesando Estados Unidos, el descontento, evidentemente el deterioro incluso del nivel de vida de muchos, sobre todo de la clase media dentro de Estados Unidos. Y por mencionar otro aspecto que me parece muy importante, habría que señalar que este tipo de discurso que busca un causante, ¿verdad?, me parece bastante efectivo. ¿Quiénes son los causantes de la situación económica de Estados Unidos? Pues los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes que quitan empleos, etcétera, etcétera. Son pareciera bastante efectivas, porque entonces yo puedo inmediatamente señalar, ¿verdad?, al causante, lo puedo precisamente acusar y aparentemente si esto lo vinculo con concepciones racistas, pues se vuelve verdaderamente maravilloso. Habría que pensar si las causas precisamente de todo esto tienen que ver también con el desarrollo tecnológico, porque esta cuestión de que cada vez hay menos oportunidades de trabajo, pues tiene que ver también con todos los avances tecnológicos que van desplazando mucha fuerza de trabajo, mucha fuerza precisamente laboral. Y habría que ver si efectivamente han sido precisamente los inmigrantes los que han desencadenado estos problemas o efectivamente son otras las causas que evidentemente residen en función del desarrollo de la tecnología y de lo que estamos viviendo actualmente. Pero esta xenofobia, de alguna u otra manera, querer acusar a los inmigrantes de una situación que se vive a nivel mundial, pues evidentemente se ha de alguna u otra manera generalizado. Si no, tampoco entendemos el por qué el Brexit en Inglaterra, ¿no? Sí. Por ejemplo, o lo que está pasando en España, las reacciones, el rechazo a los inmigrantes en un mundo que pensábamos que se había, y de hecho se ha globalizado, pero yo creo que esto es una reacción en contra precisamente también de la globalización. Y una vuelta a protejámonos, ¿no?, desde un punto de vista hasta cierto punto nacionalista, que sí, decíamos también, creíamos que estaba superados esos nacionalismos característicos de un capitalismo hasta cierto punto viejo, ¿no?